Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. ¿Existía Jesús antes de venir a la tierra como humano? Antes de ser sangre y carne y encarnarse. La respuesta a esa pregunta es sí. ¿Cómo existía? ¿Qué forma tenía? ¿Quién era? Bueno, para nosotros los cristianos creemos que Él era el Logos, el Hijo eterno del Dios viviente. Ese Logos o esa palabra existía siempre desde un principio en un estado eterno junto al Padre, compartiendo al lado su eternidad. Para nosotros ese Logos, ese verbo que después se encarna y se conoce, ¿verdad?, como Jesús, no tuvo principio. Es coeterno igual al Padre. Siempre existió al lado del Padre. Y la Biblia tiene varios textos que respaldan esta afirmación, que no es gratuita, sino que tiene respaldo bíblico y fundamento bíblico. Sin embargo, hay una religión, se llaman los Testigos de Jehová, que enseñan lo contrario, que Jesús fue la primera criatura de Dios. En el cielo, existiendo como un ser espiritual, Él tuvo un principio, Él fue la primera criatura. Y que por medio de Él, Dios creó todas las otras cosas. Y utilizan Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a ir ahí. Busca tu Biblia, lápiz, bolígrafo para que seas edificado en este estudio y puedas darte cuenta si realmente Jesús es un ser creado. ¿Sí o no? Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando esto. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando habla de Él, lo que está antecediendo a estos versos es Cristo. Está hablando de Cristo, porque está hablando de la redención. En los versículos que le preceden habla de la redención que hay en la sangre de Cristo, ¿no? Así que ese que se menciona ahí, que es la imagen de Dios, de ese Dios invisible, es a la misma vez el primogénito de toda creación. La palabra imagen aquí tiene que ver con algo que es exactamente la representación exacta de alguien. ¿Por qué? Porque la forma visible del Dios invisible es Cristo. Si usted quiere saber cómo es Dios el Padre, cómo es el Padre celestial, cómo Él es invisible, Él es espíritu, la única forma visible de verlo, de conocerlo, ese privilegio lo tuvieron estos hombres de Dios hace más de 2000 años atrás, es la persona de Cristo. Cuando se encarna, cuando se manifiesta, cuando es vestido de carne, es palpable, es tocable. Esa es la imagen. Es la única imagen de Dios permitida en la Biblia, porque la Biblia condena toda imagen de Dios, porque son falsas imágenes de Dios. Pero que es Dios mismo, coigual con el Padre, puede ser la imagen exacta de Dios, porque representa exactamente quién es Dios, el Padre. Pero el texto dice que Él es también el primogénito de toda creación. Y aquí los Testigos de Jehová dicen que la palabra primogénito significa el primer ser creado, que Él es el primer ser creado por Dios. Sin embargo, vamos a ver si eso es verdad, porque la palabra aquí en griego es prototokos, que significa el primero que nace en una familia, también significa el que tiene preeminencia. Entonces vamos a ver cuál de los dos significados tiene, porque dependiendo del contexto es que tú vas a aplicar el significado. Porque una palabra, cuando tiene más de una acepción, tú tienes que mirar el contexto para ver a qué se refiere cuando dice primogénito. Si se refiere a primogénito en el sentido de que fue el primero en nacer en una familia, o primogénito en el sentido de que tiene
supremacía, que es soberano. Vamos a ver a qué se refiere. Seguimos leyendo el versículo 16. Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Espérate aquí. Ya aquí empezamos bien. Dice que en Él, en ese logos, en ese verbo que más tarde se encarna y se llama Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y ahora te va a definir a qué se refiere con todas las cosas. Dice, las que hay en los cielos y en la que hay en la tierra. Es decir, abarca todo. Y dice, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, aquí el texto no deja lugar a duda de que Cristo no puede ser un ser creado. De hecho, la palabra ser, un ser creado o el primer ser creado es otra palabra en griego. Es prototictos, y eso no está aquí. La que se usa es prototokos, que ya dijimos significa el primero que nace en una familia o el que tiene preeminencia. Pero el contexto te está diciendo que no puede referirse a alguien que es creado o a alguien que nace en una familia, porque te está diciendo del saque que por medio de Él o que en Él. Es decir, en Él es la fuente principal, Él es el origen de donde surge la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Así está en el texto griego. La Biblia fue escrita, o sea, el Nuevo Testamento, debo aclarar, fue escrito en griego koiné. Y hay más de 5,000 y pico de manuscritos disponibles para que la gente los estudie, los mire, y de ahí vienen las traducciones bíblicas. En ninguno de esos manuscritos dice otra cosa. Dice lo mismo, que por medio de Él o que en Él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas en Cristo, Cristo es la fuente, el origen, pues entonces no puede ser un ser creado. No puede ser. Entonces, ¿qué hacen los testigos de Jehová? En su Biblia, en su traducción del Nuevo Mundo, puedes buscarla si quieres en línea en internet, jw.org, añaden una palabra que no está en el original para forzar a que la Biblia diga lo que ellos creen. Añaden la expresión o la palabra otras. Esa expresión otras no está. La Biblia de ellos dice, porque en Él fueron creadas las otras cosas. Como quien dice, Él es una cosa y por medio de Él, o sea, Él es la primera cosa que Dios crea, la primera criatura, y luego Dios crea, Jehová Dios crea las otras cosas por medio de Cristo. Cristo es la primera cosa creada. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia te dice que en Él, es decir, el origen de la creación, la fuente misma de la creación es Cristo. Que todo, así dice el texto claramente, todo fue creado por medio de Él o en Él. Y el versículo 17 te refuta completo, testigo de Jehová. Porque dice que Él es antes de todas las cosas. Si Cristo es antes de todas las cosas, es eterno. Es un ser eterno igual que el Padre. No tiene principio. Pero ¿qué hicieron ellos? Le añadieron a ese versículo, Él es antes de las otras cosas. Él es antes de todas las otras cosas. Así dice, Él es antes de todas las otras cosas. Como quien dice, Él es una cosa. Es un enredo de palabras, mi hermano. Lo que quieren hacerte ver es que Cristo fue la primera creación y luego de Él existieron otras cosas igual que Él. ¡Wow! ¡Qué clase de herejía! Eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Escritura. Dice el texto, sigue diciendo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí principio no se refiere a que fue el primero en ser creado. Es una palabra de autoridad. Tiene que ver con preeminencia. Vamos a ver que el texto me va a dar la razón. Tranquilo, que usted va a ver que el texto se refiere a eso. El texto te lo dice. Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Wow! Así que la palabra primogénito que aparece aquí en Colosenses 1:15
no se está refiriendo al primero que nace en una familia, se está refiriendo a preeminencia. ¿Por qué preeminencia? Porque en Cristo, Él es el origen, debo decir, Él es la fuente de donde surge la creación. La materia prima surge en Él, todo surge por medio de Él, no solamente por medio de Él, sino que la creación es para Él. ¿Cómo un ser creado va? Es que esto no tiene sentido. ¿Cómo un ser creado va a tener superioridad sobre la creación, ser antes de la creación? La creación es con el propósito de servirle para Él y aún así ser una criatura. La primera cosa creada que Dios creó, eso es un sendo disparate. El texto no dice eso. El texto dice que es para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Mira, amado, cuando tú ignoras el contexto, ¿por qué Pablo escribe qué está ocurriendo? Se te va la bola. A esta gente se le va la bola. No entienden que en Colosas había un problema. Esto que está aquí es una porción de un himno, de un cántico que se entonaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque en Colosas había una mezcla de judaísmo, de angeología y lo que se conoce como principio de gnosticismo. Era una mezcla ahí. ¿Qué creían este movimiento? Que la salvación se ganaba por medio de un conocimiento especial. Que Dios era tan y tan puro que no pudo crear el mundo ni contaminarse con materia, porque la materia era mala. Tan y tan mala que tuvo que crear ángeles, eones, emanaciones de Dios. Y cada una de esas emanaciones creó otra emanación. Esa emanación creó otra emanación hasta llegar abajo, al último escalón de abajo. Y ese creó el mundo material, el mundo físico. Y entonces en Colosas se daba culto a estas criaturas y se decía entre ellos que Cristo era uno de ellos, un ser creado, igual que los testigos de Jehová. Oye, es que esto no es nuevo, esto viene de siglos y siglos atrás. Esta enseñanza de que Cristo es un ser creado es igual que en tiempos de Pablo. El texto sigue diciendo, y por medio, el 19, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es algo que lo llena todo, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la reconciliación. Cristo es el punto, es la médula, es el punto de contacto de la creación. O sea, la creación fue creada en Él y para Él. Él es antes de la creación. La creación cayó. La creación cayó cuando Adán y Eva cayeron. La creación se afectó. Y es Cristo mismo con su muerte quien tiene ese cargo de volver a reconciliar toda la creación. ¿Cómo un ser creado puede ser capaz de hacer esto? Eso es imposible. La única forma que Cristo pueda reconciliar toda la creación, todas las cosas, es porque Él es eterno, existió junto al Padre antes de todas las cosas. La única forma en que Él pueda ser la imagen visible de ese Dios invisible es porque Él mismo es Dios. Porque tú no puedes reflejar algo que tú no eres. Cuando tú te paras frente a un espejo y tú te miras, es porque lo que se está reflejando es exactamente lo que eres tú. Cristo es la imagen exacta del Padre, pero de forma visible porque se hizo carne, se encarnó. Miren, no hay forma, como tú quieras ver el texto bíblico, de que tú puedas poner a Jesús en una categoría de creación. Porque hay dos categorías. En un círculo podemos poner Dios. En otro círculo, creación. En ese círculo de creación están los ángeles, los arcángeles, los serafines, la tierra, las estrellas, las galaxias, los animales, el ser humano. Cristo no puede ir ahí, porque dice la Biblia que Él es antes de todas las cosas. Y la creación es su origen, es en Él, en Cristo. Así que Él no puede ser parte de su propia creación. Eso es un disparate. Así que en el empeño de querer que la Biblia diga lo que ellos quieren que digan, añaden palabras que no están en el original. Y eso es peligroso,
Porque la Biblia enseña que hay de aquel que le añada o le quite a la escritura. Porque Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Hay de ellos, porque a través de este engaño se han llevado miles a la condenación, miles al mismo infierno. Tenga el Señor de ellos misericordia y les alcance. Y para aquellos que todavía están diciendo y insinuando o insistiendo en que primogénito significa el primero que nació en una familia, significa que él fue creado. Y ya dijimos que no siempre es así, que depende del contexto, y el contexto que leímos refuta eso. Dice que es para que en todo él tenga la preeminencia. Pero como quiera te voy a dar un dato bíblico, un texto bíblico que afirma lo que yo digo. El Salmo 89, a partir del versículo 19 dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad le quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos, y haré a los que le aborrecen, heriré a los que le aborrecen, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, escuché bien, está hablando del rey David, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Yo te pregunto, ¿fue David el primer rey de Israel? ¿Verdad que no? No fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Segundo, ¿fue David el primer hijo que nace en una familia? ¿Fue David el primer ser creado en su familia? ¿Verdad que no? No, David fue el octavo hijo de Isaí. No fue el primero que nació. Así que aquí te das cuenta que la palabra primogénito no siempre significa el primero que nace en una familia o el primer ser creado, porque el primer ser creado, eso es un disparate. Eso es otra palabra que se usa en griego y aquí no se usa. Así que aún en el hebreo, que es el salmo que leímos, Salmo 89, te das cuenta que primogénito no siempre significa el primero que nace, sino que aquí está hablando de ¿qué? Preeminencia. Dios le daría un lugar al rey David de preeminencia. Igualmente en Colosenses 1:15 en adelante, esa expresión de primogénito de la creación se refiere a preeminencia, soberanía de Cristo sobre la creación. Espero que hayas entendido y que no te dejes engañar por este grupo religioso. Dios te bendiga. Será entonces hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite.